Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para lo inesperado porque hoy vamos a sumergirnos en un bombazo informativo que sinceramente me dejó boquiabierto, la noticia del momento, la noticia sobre Ozge y Serkan. Sí, lo escucharon bien. El 4 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Ese es el titular que ha estado circulando por todas partes, y hoy vamos a desmenuzar juntos todo lo que sabemos, especulaciones incluidas, porque seamos honestos, todos tenemos curiosidad. Antes de empezar a meternos de lleno en este chisme jugoso, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no están suscritos, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos siempre la información más fresca, los análisis más interesantes y por supuesto mucho drama. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. El 4 de septiembre de 2025. Esa fecha ya está grabada a fuego en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque ese día el mundo del espectáculo, y probablemente el de las redes sociales, se convulsionó. Y todo por Ozge y Serkan. ¿Quiénes son Ozge y Serkan? Bueno, para los que no están tan familiarizados con el mundillo, vamos a ponernos en contexto. Ozge, una actriz turca con una trayectoria impresionante conocida por sus papeles en, bueno, no les voy a decir, porque creo que a estas alturas todos sabemos de quiénes estamos hablando. Es decir, la gran Ozge, ganadora de premios, con una legión de fans incondicionales y un currículum que habla por sí solo. Desde sus inicios en la industria, Ozge se destacó por su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos, lo que la llevó a ganar premios importantes y a consolidar su lugar como una de las actrices más respetadas de Turquía. Sus roles en dramas históricos, comedias románticas y películas de acción la convirtieron en un ícono, amada por el público y admirada por la crítica. Cada proyecto en el que participaba generaba una gran expectación, y sus actuaciones siempre eran objeto de elogios. ¿Y Serkan? Serkan, un actor de renombre también con una química innegable con Ozge en la pantalla, y, vamos a decirlo, con una conexión que muchos fans siempre sospecharon que iba más allá de lo profesional. Serkan, por su parte, también construyó una carrera sólida, con papeles que le valieron el reconocimiento del público y la crítica. Su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia lo convirtieron en uno de los actores más populares de su generación. La química que compartía con Ozge en pantalla era evidente, y muchos fans especulaban sobre una posible relación fuera del set. Sus miradas, sus gestos y la forma en que se complementaban en escena alimentaron los rumores y las expectativas. El rumor sobre una posible relación entre ellos ha existido durante años, alimentado por fotos, miradas cómplices, declaraciones ambiguas y, por supuesto, el típico "no confirmo ni niego" que tanto nos gusta a todos. Este juego mediático, tan común en el mundo del espectáculo, solo servía para avivar la curiosidad y el interés del público. Las revistas del corazón publicaban con frecuencia artículos sobre ellos, analizando sus interacciones y buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones cada vez que se les veía juntos en eventos o en alguna publicación de amigos en común. Pero el 4 de septiembre todo cambió. La noticia explotó como una bomba. No fue una simple filtración, ni un rumor pasajero. Fue una confirmación, una revelación, algo que nadie esperaba de la forma en que sucedió. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La información que tenemos hasta ahora es que el 4 de septiembre, Ozge y Serkan fueron vistos juntos en sorpresa. Una ceremonia. Exactamente, una ceremonia oficial, con amigos, familia, y bueno, las pruebas son innegables. Fotos, vídeos. Todo está ahí. Los medios de comunicación, desde las más importantes revistas de espectáculos hasta los portales de noticias en línea, se volcaron en la cobertura del evento. Los paparazzis, siempre al acecho, lograron capturar imágenes de la pareja, de los invitados, de la decoración, de cada detalle. Los vídeos compartidos en las redes sociales por algunos de los asistentes mostraron momentos clave de la ceremonia, el intercambio de votos, el brindis, el baile, la felicidad reflejada en los rostros de los novios y de sus seres queridos. ¿Qué tipo de ceremonia?
Pues en principio se hablaba de una celebración privada, algo íntimo. Pero la realidad superó la ficción. La ceremonia en cuestión fue una boda. Exacto, señoras y señores, Ozge y Serkan. Se casaron. Se dieron el sí quiero. Y por supuesto el mundo entero se quedó en shock. La noticia corrió como la pólvora y en cuestión de minutos, se convirtió en el tema de conversación más importante en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la vida de millones de personas. Las felicitaciones, las muestras de cariño y la sorpresa inundaron el Internet. Los fans emocionados y felices inundaron las cuentas de redes sociales de Ozge y Serkan con mensajes de apoyo y buenos deseos. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, hay varios factores. Primero, la sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que esto sucediera. Las especulaciones existían, sí, pero nadie apostaba por una boda secreta y repentina. La discreción con la que habían manejado su vida privada durante años, junto con la aparente falta de señales previas, hizo que la noticia fuera aún más impactante. Segundo, la discreción. Ozge y Serkan siempre han sido muy celosos de su vida privada, y eso generó aún más misterio y expectación. La pareja, consciente del impacto mediático que tendrían sus vidas personales, siempre se mantuvo alejada de los escándalos y de las polémicas, y se enfocó en su trabajo y en su relación. Y tercero, y quizás el más importante, la gran pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente? La espontaneidad de la decisión, la falta de anuncios previos y la forma en que se llevó a cabo la ceremonia dejaron a todos preguntándose qué había motivado a la pareja a tomar este paso tan importante. Ahí es donde empiezan las teorías, las especulaciones y, por supuesto, las elucubraciones de los fans. ¿Están esperando un bebé? ¿Tenían planes secretos desde hace tiempo? ¿Se cansaron de esconder su amor? ¿Fue una decisión impulsiva? Las redes sociales, por supuesto, explotaron con todo tipo de teorías. Los foros de fans, los grupos de discusión y las cuentas dedicadas a Ozge y Serkan se llenaron de hipótesis y conjeturas sobre las posibles razones detrás de la boda. Cada detalle, cada gesto, cada foto era analizado minuciosamente en busca de pistas que pudieran revelar la verdad. Una de las teorías más populares, y que tiene bastante lógica, es que todo esto fue planeado cuidadosamente. Quizás por años se mantuvieron discretos, guardando su relación lejos del ojo público por el bien de sus carreras. Quizás cansados de los rumores y de la presión, decidieron dar el gran paso, sin avisar a nadie, y sorprendernos a todos. Esta teoría sugiere que la pareja, con la ayuda de un círculo íntimo de amigos y familiares, pudo mantener su relación en secreto durante años, hasta que decidieron que era el momento adecuado para formalizarla. La planificación meticulosa, la elección de un lugar discreto y la participación de pocos invitados podrían ser evidencia de esta estrategia. Otra teoría que también ha ganado fuerza, es que la pareja estaría esperando un bebé. La discreción, la boda secreta, todo encaja en ese escenario. Y seamos honestos, sería una noticia maravillosa. La posible llegada de un nuevo miembro a la familia explicaría la urgencia y la necesidad de mantener la ceremonia en secreto. Además, la felicidad reflejada en los rostros de Ozge y Serkan durante la boda podría ser una señal de la alegría que sienten por la próxima llegada de su hijo. También está la teoría de que simplemente se amaban y decidieron que ya era hora de formalizar su relación. Después de años de rumores, de miradas cómplices en las alfombras rojas, decidieron que era el momento. ¿Y qué más da? El amor es el amor, ¿no? Esta teoría romántica plantea que Ozge y Serkan, cansados de esconder sus sentimientos y de posponer su felicidad, decidieron dar el gran paso y sellar su amor en una ceremonia íntima y privada. La espontaneidad y la sinceridad que demostraron en la boda serían la prueba de que su amor es verdadero y profundo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia de la boda de Ozge y Serkan generó una ola de alegría entre sus fans. Muchos celebraron la noticia, enviando mensajes de felicitación y deseándoles lo mejor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y de buenos deseos. Los hashtags relacionados con la boda se convirtieron en tendencia en Twitter y en otras plataformas. Los fans compartieron sus fotos favoritas de la pareja, recordaron sus mejores momentos en la pantalla y expresaron su felicidad por el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar. Pero por supuesto, no todo fue alegría. Siempre hay detractores, siempre hay críticas.
Algunos cuestionaron la rapidez de la decisión, otros lamentaron la falta de información, otros simplemente criticaron. Sin embargo, en general, la reacción fue positiva. La gente estaba feliz por ellos. A pesar de las críticas, la mayoría de los fans y del público en general mostraron su apoyo y su entusiasmo por la noticia. Los medios de comunicación también destacaron la importancia de la noticia y la influencia de Ozge y Serkan en la cultura popular. ¿Qué más sabemos? Poco, la verdad. Ozge y Serkan, fieles a su estilo, no han dado declaraciones oficiales. No han confirmado ni desmentido ninguna de las teorías. Han mantenido el silencio, dejándonos con la miel en los labios. Esta estrategia, aunque frustrante para muchos, es comprensible. La pareja, al mantener el silencio, protege su privacidad y evita caer en el sensacionalismo. Además, les permite controlar la narrativa y decidir cuándo y cómo compartir más detalles sobre su relación. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, que la boda fue un evento muy íntimo, con muy pocos invitados. Que la pareja está feliz, eso es evidente. Y que, seguramente en los próximos días o semanas, tendremos más información. La elección de un lugar discreto y la participación de pocos invitados sugieren que la pareja quería mantener la ceremonia lo más privada posible. La felicidad que irradiaban en las fotos y en los vídeos es una clara señal de que están disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas. Y aunque no han hecho declaraciones oficiales, es probable que en las próximas semanas o meses compartan más detalles sobre su relación y sobre su boda. Las revistas de espectáculos y los medios de comunicación han estado intentando, desesperadamente, conseguir alguna declaración, alguna foto, alguna exclusiva. Pero por el momento todo sigue siendo un misterio. Los periodistas y los paparazzi han estado siguiendo cada movimiento de Ozge y Serkan, en busca de alguna pista que revele más detalles sobre la boda y sobre su futuro. Las agencias de noticias y los medios de comunicación han ofrecido grandes sumas de dinero por entrevistas exclusivas y por fotografías de la pareja. Sin embargo, hasta ahora Ozge y Serkan han logrado mantener su privacidad y evitar las filtraciones. Lo que sí sabemos es que a partir del 4 de septiembre, la vida de Ozge y Serkan cambió para siempre. Ya son marido y mujer, una pareja oficial. Y con suerte pronto tendremos más detalles de esta historia de amor que nos ha dejado a todos con la boca abierta. La boda ha marcado un antes y un después en sus vidas, y los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre su futuro. La pareja, al formalizar su relación, ha abierto un nuevo capítulo en sus carreras y en su vida personal, y el público está muy emocionado por seguir sus pasos. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Pues yo creo que eventualmente tendremos más información. Ya sea a través de una entrevista, una publicación en redes sociales o incluso una aparición pública. No creo que puedan mantener el secreto para siempre. La presión mediática, la curiosidad del público y la necesidad de compartir su felicidad probablemente los llevarán a romper el silencio en algún momento. La pregunta es cuándo y cómo lo harán. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando las fotos, los vídeos, los gestos. Podemos seguir debatiendo sobre las teorías, sobre las razones de esta boda sorpresa. Y sobre todo podemos seguir celebrando el amor de Ozge y Serkan. El misterio que rodea la boda ha generado una gran expectación, y los fans están disfrutando de este juego de adivinanzas. El análisis de cada detalle, la búsqueda de pistas y el debate sobre las teorías son parte de la diversión. En resumen, el 4 de septiembre de 2025 fue una fecha que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento. La boda secreta de Ozge y Serkan sorprendió a todos, generando un torbellino de emociones, especulaciones y alegría. La pareja, conocida por su discreción, ha mantenido el silencio, pero las pistas y las teorías no cesan. ¿Qué nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. La boda de Ozge y Serkan es el tema de conversación del momento, y el interés del público no ha hecho más que aumentar desde que se dio a conocer la noticia. Los fans están deseando saber más detalles sobre su relación, sobre su futuro y sobre los planes que tienen como pareja. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chisme del momento. Y no olviden que en este canal, siempre les traemos las noticias más jugosas y los análisis más detallados. Aquí en el canal, nos apasiona investigar y analizar las noticias del mundo del entretenimiento.
Nos dedicamos a desentrañar los misterios y a ofrecerles información completa y precisa. Queremos mantenerlos informados y entretenidos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por compartir este momento. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan de todo esto. ¿Qué teorías tienen? ¿Qué esperan que suceda? Coméntenlo todo. La opinión de la audiencia es muy importante y sus comentarios enriquecen las discusiones y los análisis. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.